Pero buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Buenas tardes, profesora. Sí, se le escucha. Sí, profesor. Ya, bueno. Ya, a ver. No, todavía no tengo acceso al chat, pero bueno, no importa. Estamos haciendo más. Buenas, mi nombre es Joan, pero no voy a ser su profesor de forma regular. Simplemente estoy ahorita pasando a su profesora, que ya podrá la próxima semana cubrir la clase. Mm, Simplemente antes de empezar, voy un poco a explicar simplemente para empezar, voy simplemente a explicar la dinámica un poco para que entiendan. Yo básicamente mi dinámica, no sé cómo será la profesora, pero mi dinámica mía es tratar de cual, por favor, participen lo más posible. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, estoy para que me pregunten. En esta época preuniversitaria, la posición general, en todas las épocas antecesas a su universidad, hasta su posgrado, preguntar, 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 preguntar. Preguntar nunca va a ser malo, a lo que tengan en cuenta. Cualquier duda me preguntan. Voy a pedir participación, evidentemente. Hay toda una dinámica en la cual van a tener un tiempo para poder leer los textos y a partir de que tengan ese tiempo resolver, 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 resolver. Por ahora, en estas primeras semanas, yo suelo, normalmente es lo que se pide a los alumnos a final de, de esas 19 semanas es que puedan leer todo en 7 minutos. Yo les recomendaría esa más, pero 7 minutos es lo ideal. Vamos a comenzar algunas lecturas con 8, que son un poco más largas, otras con 7 y medio. Vamos por ahí, entre 8 y medio y 7 y medio vamos a ir por ahora variando un poco para que puedan ir a introducirse en el ritmo, pero no con una dinámica tan lenta. Pero obviamente las clases empiezan yo dictando la clase de forma esencial y de ahí empezamos con las lecturas. Mayormente, típicamente lo que se haría cuando ya se está, em, digamos, en etapas marcadas es que se lee, todas las lecturas leen los alumnos y conmigo respondemos, etcétera, 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 etcétera. Por ahora, por ahora, am, lo que es, digamos, por ahora, lo que vamos a hacer las primeras lecturas, lo vamos a leer conmigo y después ya van a leer ustedes otro grupo de lecturas. Ahora, dicho esto, quiero que entiendan un poco la misión del curso de habilidad verbal. Un curso de habilidad verbal es un curso que básicamente consiste en es un curso que básicamente no es un curso teórico. Yo no voy a enseñarles teoría, no es como, por ejemplo, si fuera a enseñarles historia y tengo que explicarles los momentos determinados de filosofía, tengo que explicarles los autores determinados, la importancia de los autores o los métodos que tiene la filosofía para proceder. No, eso por un lado, eso me parece esencial que se entienda. Entonces, la pregunta cabe como de cajón. ¿Qué es un curso perdón, ¿dónde está? De habilidad verbal? Ratito, voy a compartir un ratito, segundo, para acá. A ver, ¿dónde estás? Acá. Mm, mm, ya vamos. Y ya, vamos a eso, compartir, compartir.
Y compartimos con ventana, tipología textual, habilidad verbal. Repito, minimizar esto de acá. Maximizamos esto de acá. Poco tanto. Y ya, acá, segundito, no, o sea, tiene que estar así. Y vamos esto de acá un ratito. Solo que se vea así. Poco para ir introduciendo. Entonces, ¿qué es un curso de habilidad verbal? ¿Qué se diferencia de un curso teórico? Aparte de que no hay teoría, propiamente dicho. Curso de habilidad verbal consiste en aprender a hacer, porque la lectura es una parte transversal a todo el aprendizaje universitario, pero también es transversal a, a todo el aprendizaje universitario, pero también es transversal general a su vida. Es una herramienta fundamental. Es una herramienta que se va entrenando. O sea, cuando uno, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de la bicicleta, cuando uno va a aprender a manejar bicicleta, no, eventualmente, o sea, uno no comienza con las dos ruedas, no comienza viendo cómo se sube con las ruedas traseras, con las ruedas de apoyo, de ahí deja una, la de su lado débil, para que le sirva de apoyo, solamente deja las dos, pero con alguien apoyándote atrás para que el impulso inicial. Eventualmente aprendes a subirte, pero incluso a ese nivel, incluso a ese nivel, uno puede decir, bueno, ya aprendí a manejar bicicleta, ¿no? Incluso a ese nivel hay todavía cosas mejorables. No sé si alguno está interesado mucho en este mundo de las bicicletas, pero les cuento así, por ejemplo, la forma de identificar quién, es una forma de identificar a una persona que maneja bien, una persona que es experta en bicicleta, es también viendo cómo se suben. Mayormente las personas que manejan óptimamente tienen una manera adecuada de subirse y se suben y manejan el trayecto que les corresponde. Pero una persona que maneja bicicleta sabe inclusive cómo esto, digamos, te sube como si fuera literalmente a pasar un cuchillo sobre la mantequilla, suben al toque en una. La bicicleta, en vez de hacerla recta, porque hay gente que sube la bicicleta recta y pone un pie, más estira un pie, alguien que maneja bicicleta no hace eso, sino pone la bicicleta inclinada a tu cuerpo, o sea, no inclina las piernas, sino inclina la bicicleta para tomar impulso hacia el otro lado. Cuestiones así que son muy específicas de personas que saben manejar bicicleta. Apoya su cuerpo de manera distinta. Entonces, así como con la bicicleta, con esta parábola, con este ejemplo de la bicicleta, así es con la lectura. O sea, o ustedes cuando todavía les enseñan a leer en secundaria, en parte en primaria, secundaria y primaria, comienzo de secundaria, cuando les enseñan a leer ahí, comienzas a ver cómo se ordenan los textos y después vas adquiriendo ritmo, vas adquiriendo, vamos vas adquiriendo capacidades, te va siendo más sencillo leer. Se han dado cuenta quienes sepan en algún otro idioma, que leer en otro idioma también es otro reaprendizaje. Vas aprendiendo a leer así, aprendiendo a tener información, ordenando información, y así, dime esto, y así vas tomando, vas adquiriendo, ¿no esto? Vas adquiriendo entrenamiento, vas entrenando y cada vez vas entrenando mucho mejor la forma en la que vas leyendo. Después te toca textos más complejos. Y ahí ya es
de ahí ya comienzas uno a tecnificarse en los textos, a leer textos más técnicos y aprender un nuevo lenguaje, aprender lenguajes particulares técnicos, o inclusive cuando vas a leer poesía ya no lo lees igual, comienzas a aprender, porque por ejemplo una cosa es manejar en una autopista y otra cosa muy distinta es manejar en una pista de carreras, y otra cosa muy distinta es manejar en montaña. Lo mismo, vas aprendiendo distintas especializaciones, te vas haciendo mucho más especializado en la herramienta que vas a usar. Entonces, cada vez aprendes a usar mejor tu técnica. Eso es, para eso es este curso, para que aprendan, para que llegando a la universidad puedan aprender a usar mejor la técnica de lectura, para que estén preparados para poder aprender técnicas de lectura nuevas. Entonces, para eso es este curso. Pasado esto, hacemos al, al PowerPoint. Creo que es, voy a ver un ratito. A ver, y ya, dando aquí. Abrir, segundo, esto de acá. Y, a ver, espera. Un segundo. Perfecto. Bueno, entonces vamos al documento. Bueno, ¿dónde estás? Si llega a ver el PowerPoint, si llega a ver, Sí, profe. ahora vamos a hacer la presentación general. A ver. Psicología textual. Las competencias cognitivas se reúnen en habilidad verbal, hacen que el curso comprenda un eje temático de carácter transversal. Estas están tanto ligadas con el eficiente manejo de la lectura, asimismo, de que a partir del razonamiento de textos de diversa temática, el discente desarrolla las destrezas que le permiten sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir, dar, mantener las incongruencias en el curso de habilidad verbal que adquiere una importancia singular. Todas estas cosas que han puesto acá, contextualizar, extrapolar, inferir, determinar, son cuestiones que se van, como se dice, o sea, digamos, son técnicas para mejorar, o sea, si bien son técnicas que permiten encontrar cosas en los textos, también son técnicas que te permiten poder leer mejor. Yo quiero que se llegue. Modalidad que en el curso de habilidad verbal, la modalidad idónea de la asignatura es el taller, el cual se llevará a cabo en la siguiente secuencia. Presencia fundada de la habilidad, que puede ser jerárquica, contextual, competencia, técnica, léxico, semántica, organización textual, inferencia y extrapolación. Actividades guiadas por el docente y resueltas por los propios estudiantes. Retroalimentación después del cotejo de respuestas. Hablé que es un curso taller y les había hablado de estas partes, donde a ver una parte en donde, o sea, vamos a ver una parte guiada, y hay otra parte de retroalimentación, pero en algún momento esas dos partes, digamos, en algún momento, digamos, tanto la actividad guiada va a quedar aislada de la presentación. Por ahora, la presentación inclusive puede incluir cierta parte de la habilidad guiada, que vamos a leer nosotros un texto conmigo. El método DECO radica en contextualizar una situación problemática para poder razonar soluciones posibles.
El acrónimo es de destrezas cognitivas. De los DECOS implementada en el examen de admisión de San Marcos a fin de medir su, sus estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico necesarios en el estudio de la carrera profesional. Este método fue incluido en el 2000, creo que 16, si no me equivoco. Se incluye esto para, a partir de la ausencia de... Se incluye esto, antes solamente había un examen de lectura, que es el texto lineal, el que vamos a entrar. Con el examen, con el texto lineal, o sea, con el texto lineal, que puede ser un texto informativo, un texto académico, típico texto lineal ha sido parte de la calificación desde que existían monjes aprendiendo a la Universidad de San Marcos. Desde que habían grandes personalidades, sí existía el texto lineal como una forma de entrar, de evaluación. Pero Vargas Llosa entró a San Marcos por un texto lineal. Inclusive su maestro, ¿cómo se esto? Ahorita el nombre, pero inclusive entró. El texto lineal se distingue por ser informativo y complejidad de aprender a veces de las temáticas filosófico, científico, literaria que se preste a abordar. Evidentemente, un texto lineal, a lo mejor he puesto a ver a Vallejo, no es un texto poético. Un texto poético es otra realidad que no se ve acá, pero sí un texto que hable sobre poesía. Por ejemplo, los textos en los que nos referimos a Vallejo, un autor que se llama Javier Abril, conocido comentarista de Vallejo. Esos, por ejemplo, textos de Javier Abril serían textos informativos, lineales. Ejemplos. Además, están escritos de forma ininterrumpida, organizada, y oraciones y párrafos. Días pasados, Pablo Vidal, uno de los diputados del Partido Revolucionario de la Democracia, que integra el Frente Amplio de Chile, manifestó en una entrevista ante La Tercera que el presidente Nicolás Maduro era un dictador. Se requiere un elevado nivel de analfabetismo político para decir diplomáticamente que para un ciudadano de un país como Chile, que ha sufrido una de las más horrendas dictaduras de que se tenga noticia en el siglo XX, puede calificar con los mismos términos Augusto Pinochet y Maduro. Una extraña dictadura que permite que un fantoche como Juan Guaidó circule por todo el país sin ser perseguido, que cite a exministros chavistas y se reúna con ellos para intercambiar ideas sobre la Constitución y un gabinete que ilustra transición o que permite que un dirigente responsable sea inspirador y autor intelectual de dos gua- guaribas en el 2014-2017 dejaron una estela de centenares de muertos y miles de heridos e inmensos daños a la propiedad. Nos referimos a Leopoldo López, aparezca regularmente en diversos programas de radio y reproducido y viralizado por redes. ¿No son estos actos ejemplos rotundos de libertad de prensa, la unión que existe en la Venezuela bolivariana, que ninguna dictadura jamás admitió? Decir que es un dictador es un gigantesco error conceptual, evitado de lesivas consecuencias prácticas para el futuro del país. Ahí, por ejemplo, tienen un texto que puede ayudar a entender que es un texto de información, un orden, una estructura. No es como lo he leído, nos da toda esa idea de la habitación. Que hay toda una idea principal sobre la cual gravita. Vamos a especificar después que es una idea principal, pero que quiero que entiendan cómo se construye. O sea, creo que intuya cómo se construye todavía. Estamos en esa etapa de ver cómo se construye el texto. También, llamadas continuas o clásicas, el texto lineal fue el eje de elevación de la comprensión de la lectura en el examen de admisión de Mayor de San Marcos. Durante muchos periodos, por tal razón, se considera un texto base y canónico. La actividad se ha convertido en un problema. Vamos a leer este texto y de ahí vamos a responder preguntas. Yo voy a leerlo, van a leerlo conmigo y de ahí vamos a responder. Mejor pasamos directamente al texto de... déjame ver.
Mm, Tres. Leamos el texto. Hay que tratar de responder rápido. La criminalidad se ha convertido en un problema que afecta a la población de manera directa. Por favor, van a haber preguntas, población de manera directa, y que ha cobrado la vida de cientos de personas en lo que va del año. Las cifras del Sistema Informativo Nacional de Defunciones, SINADEF, revelan un escenario inquietante. Hasta el 18 de marzo de 2025 se han reportado 475 homicidios en todo el país. El número ha superado los registros de años anteriores. Refleja un fenómeno que las autoridades no han logrado contener. Solo en los dos primeros meses del año, que se registraron 368 asesinatos, una cifra significativa mayor a la de los periodos similares a años atrás. Asimismo, con los homicidios reportados hasta el 18 de marzo, el promedio actual indica que cada 4 horas una persona es asesinada en el país. Por ejemplo, Lima encabeza la lista de homicidios con 160 casos, seguido de Libertad con 49, Callao con 42, Piura con 34 e Ica con 20. Esos datos reflejan la violencia que se ha extendido a diversas regiones, impactando la vida de miles de ciudadanos. El tema central del texto es A. La delincuencia en la región del Perú. B. Los datos de homicidios según CNAD. El incremento de homicidios en el Perú. ¿Alguien pudiera levantar el micro, por favor, para responder a la pregunta? Quien la tenga. ¿La No sé? sé, no La C, sé. efectivamente. Y la dos, la idea principal del texto trata sobre A. Las consecuencias de la criminalidad que han afectado a las regiones peruanas. B. Las alarmantes cifras que han evidenciado el aumento de muertes. C. Los registros de homicidios que fueron expuestos por el SINADEF para prevenir la muerte. ¿Cuál es la idea principal sobre que el texto trata? A ver, Eh, Efectivamente, digamos, es incompatible afirmar sobre el homicidio que A. La capital de Lima se encuentra en el primer lugar de casos. En las B. cifras de 2025. A. La B, ¿qué dice? ¿Ok? Todo se deduce de las autoridades peruanas encargadas de la seguridad. A. Se niegan a cumplir sus roles por falta de pago. B. a Son ver. requisitos. La B dice. Efectivamente, ambas son la B. Y eso sería todo con respecto al PPT y pasemos al texto. Pasemos a la página 2. Ejemplos de texto lineal. Voy a leer yo el texto y después de eso vamos a pasar a responder. Una revisión a las bases de los datos del Minedu, Ministerio de Educación, muestra que más del 50.000 locales escolares existentes, el 32.405, el 59%, presentan algún problema, como riesgos de demolición, falta de acceso a servicios básicos inadecuados, mobiliario en mal estado y recursos tecnológicos inoperativos. Significa que más de 1.5 millones de estudiantes de colegios públicos, 26%, tendrían que estudiar en estas condiciones. Las regiones con mayor número de alumnos perjudicados son Lima Metropolitana, Cajamarca, Cusco, Piura, La Libertad. Solo entre estas cinco se tiene al 45% de alumnos que empiezan clases en los centros educativos en mal estado. Hasta fines del 2023, la brecha nacional superaba los 174 millones. Daniel Alfaro, ministro de Educación, menciona que la importancia de contar con una buena infraestructura educativa empieza por un tema de seguridad. El 50% de colegios necesitan una demolición total. Eso significa que ante un terremoto de 7 u 8, el colegio no lo soportaría, advierte. Además, explica que otra razón para actuar de forma rápida es el tema del aprendizaje.
siendo las familias el primer maestro, los docentes y directivos el segundo y el espacio educativo el tercero. Se debe ver a la infraestructura como material educativo, bajo esa lógica pedagógica de aprendizaje, y si queremos apuntar a que haya mejores retornos o rendimientos de nuestras escuelas, hay que invertir en, en- hay que invertir en entornos. En este sentido, el exministro recomienda tres acciones urgentes que deberían discutirse cuando se debata sobre el presupuesto en el Congreso de la República. Primero, es necesaria la mejor gestión humana en el Minedu y seguir construyendo institucionalidad. Segundo, se debe gestionar un mayor presupuesto. Y finalmente, es preciso impulsar los proyectos que están demostrando la reducción de la brecha educativa a gran escala. Les dejo un minuto para comenzar a responder, por si habrá quedado claro. Por si, les digo, me pueden tranquilamente. Yo voy a decir la pregunta, no sé cómo está su profesora, pero yo voy a decir la pregunta. Voy a darles unos segundos para responder y pasamos a responder la pregunta. Yo les doy eso y si después de unos 2 o 3 minutos nadie me ha respondido, paso a leer las alternativas. Y empecemos. El tema central del texto trata sobre ¿La B? La B. ¿La efectivamente, B? Dificultades, sí. efectivamente, efectivamente la B, señoritas. En el texto se centran en discusiones preocupantes que pasan por un porcentaje de centros educativos estatales, principalmente por deficiencia en infraestructura. Dos, en la lectura, el sinónimo contextual de contar es ¿Sí? detallar, Ah, no. Edificar. ¿La D? edificar, efectivamente, estamos hablando de infraestructura. Palabras expresas simultáneamente construir, es decir, ante los inconvenientes, frente a un gran porcentaje de escuelas. Dígame, La 1, ¿cuál dígame. era? Si tiene una pregunta, dígame, por favor. No se hagan problemas. ¿Cuál era? ¿Qué clave era? La D, edificar. La 1, la B. La palabra expresa semánticamente construir, es decir, ante los inconvenientes que presenta un gran porcentaje de escuelas nacionales, como una deficiencia de infraestructura, se exhorta a que se disponga una base sólida en la edificación, ya que eso influye en la seguridad y el aprendizaje de los alumnos. 3. Es incompatible con las declaraciones de Daniel Alfaro manifestar que la 3. ¿La E? La E, efectivamente, pero propone tres aspectos de importancia para ser tomados en cuenta por el Congreso. Una de ellas es poner más atención en proyectos efectivos y transparentes para poder justamente asignar más dinero a los mismos y así reducir la brecha existente en el sistema educativo. 4. A partir de la información propuesta en el texto se deduce que los casi 60% de centros educativos que presentan problemas. A ver. La B, efectivamente. La B, efectivamente. El autor señala que el 99% de escuelas nacionales presentan gravísimos problemas como infraestructura crítica, oferta de tecnología, carpetas en mal estado, escasez de servicios básicos, entre otros. Esto quiere decir que los responsables políticos en este ámbito no muestran interés absoluto para solucionar este asunto.
5. Si en el pleno periodo escolar empezara una temporada de lluvias intensas en el sector rural, los alumnos asistentes a clases sin ningún problema, entonces la escuela, La D. la D, tendrían La todas C. las C. ¿Cuál de las dos será? Tin, ton, tin, ton, tin, ton. La respuesta, la respuesta es la C. La C, efectivamente. El exministro Daniel Alfaro asevera que la mayoría de colegios carecen de infraestructura adecuada y suponen un escenario sísmico fuerte. No se inhabilitaría ante la pregunta de que otro fenómeno natural como la lluvia es posible que hubiera una mejora ante la edificación y el acondicionamiento. ¿Por qué no es la D? Tendría toda la responsabilidad tendría toda la responsabilidad de cuidarnos ante la posibilidad de un derrumbe. Si en pleno periodo escolar empezara una temporada de lluvias intensas en el sector rural, algunos asistentes a clases sin ningún problema, la escuela tendría toda la responsabilidad de cuidarnos de la habilidad de un derrumbe. Parece lógico, suena lógico. La sede podría haber sido mejorado en infraestructura y adaptado el clima de la zona. Estamos hablando en este caso de prevenir. Todo el texto consistió en prevenir. Por ende, el otro es lógico, pero depende de la prevención. En este tipo de preguntas, la respuesta es la que está más cerca, no más lejos de la pregunta. Porque el otro depende que sea prevenido. Si se ha prevenido, la D ya no tendría sentido. Entonces, siempre hay como un orden en estas preguntas. Las tipos se llaman preguntas por extraposición, suelen tener un orden explicativo. Entonces, pasemos ahora al texto, les voy a introducir al texto dialéctico. ¿Por qué se llama ese texto dialéctico? Lo sabremos la siguiente clase, pero ya entenderán que son dos textos en contraposiciones. Y así, en base a este texto, procederemos. Ahora sí, ahora sí, ustedes están en sus manos, van a tener 8 minutos y medio. Yo se los voy a dejar y van a escuchar una alarma. Si no la escuchan, yo igual les hago pasar. Poner aquí, temporizador, pongo un temporizador, 8 minutos y medio. Y continuamos.
Ah, no, está apagado. Bueno, termina el tiempo. Me había olvidado que había apagado el micrófono. Pasemos a la pregunta 1. Ambos textos polemizan en torno a... ¿Alguien tiene la respuesta? A ver, La A. La A dicen por acá, otro dice la D, la B. la B, la A, la B, ¿algún La D. otro? La D. La D, La D. la D, dos personas. Vamos uno por uno. A, las recomendaciones de las organizaciones de salud para el consumo de sal. Veamos, si vemos en el texto, el primero es una investigación de una universidad. No es una organización de salud propiamente dicho. El segundo sí es la OMS, con la también the Action for Consult, creo La D. que vamos a decir respuesta a las consecuencias de la ingesta de la sal en personas que tienen edad adulta. Muy específico. Habla en general de edad adulta. Eso está un poco fuera del esto. Y la D, la pertinencia de la disminución del consumo de sal en la dieta de las personas. Ese es el punto en el cual ambos textos polemizan. El texto A menciona que la ingesta de sal moderada es adecuada, es decir, no disminuye ni aumenta. En cambio, el texto B afirma que es imprescindible la reducción de sal en alimentos. Entonces, en el texto A, el sinónimo contextual de la palabra crítica es, mientras que en el texto B el término rico tiene significado de, La A. La A. efectivamente, la A. El primer término hace referencia a lo indispensable que es la sal, ya que ésta pierde con la transpiración durante la rutina de ejercicios, por ello es necesaria la reposición. Segundo léxico expresa la gran cantidad de sales que contienen los hidratantes. 3. Tanto la información en el texto A como los datos proporcionados por el texto B coinciden en que, La C. La C. La C. efectivamente, la gente, ambos textos, a pesar de estar claramente en oposición, concuerdan en que la ingesta de sal debe ser moderada, es decir, no debe reducirse ni aumentarse. 4. De acuerdo a lo proporcionado con el texto, se colige que las bebidas energizantes luego de una actividad deportiva, La B. La A. La A. B. la B, la A, la B, la A. B. La A ver, vamos La por uno. De acuerdo con, le vamos a leer eso. De acuerdo a lo proporcionado por el texto A. ¿Qué hace el texto A? Básicamente criticar la política de la eliminación de la sal, o de la reducción al mínimo de la sal. Se colige que las bebidas energizantes, luego de una actividad deportiva, que son las bebidas energizantes, son reponedores, son sueros, básicamente, son sueros con más cosas. Permiten que el cuerpo se recomponga de una manera rápida, soslayan la deshidratación y el deterioro del rendimiento físico. Tal. La B. En este caso, la respuesta es la A, permite que el cuerpo se recomponga de manera rápida, un poco mucho, ¿no? O sea, en este caso es la B. ¿Por, por qué? O sea, el problema es que es una sobrehidratación hace que la sal se diluya. Pero vamos al texto, la B dice sobre la hidratación y el deterioro del rendimiento físico. En el texto A se afirma que los electrolitos moderan el agua en el cuerpo, aquel va desgastado por el momento de sudar. Como consecuencia, el dinamismo deportivo, por ende, el tomar esta bebida se impide la deshidratación y el bajo rendimiento físico. Soslayas etapa de deshidratación porque permite la rehidratación y
sea, también soslaya el deterioro del rendimiento físico, o sea, permite que se vuelva a activar, como las sales vuelven a permitir que se vuelva a hacer este ciclo. O sea, la A podría ser correcta, sí, pero la B es mucho más específica. Siempre apunten a eso. ¿Cuál es la más específica? Porque las respuestas pueden ser ambiguas, sí, 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 claro. Pero puede ser, una pregunta puede ser como muy cercana. Pero la respuesta sea muy cercana, fíjate si las otras son más cercanas. No, no, no es como una respuesta de sí o no, es como una respuesta de cuál es más probable que sea la respuesta correcta. Sí. 5. Según el texto B, si en el Perú se confirma que hay un número significativo de personas con enfermedades cardiovasculares y con cifras en aumento, ellas, La A. La efectivamente, en el texto B se señala que las organizaciones de salud advierten peligroso que es la sal en un consumo exagerado. Por eso se incita a la población en disminución de la ingesta. A, efectivamente. Pim, 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 pim. Entonces, continuamos con el siguiente texto. Para el siguiente texto van a tener, dejar 7 minutos y medio, porque el texto es cortísimo también. Y vamos.
A ver, este texto es lo que se llama un texto mixto. Lo van a ver en su siguiente clase. Pero básicamente es un texto con imágenes que ayudan a la comprensión del texto, le dan más información y suelen usar repeticiones del mismo texto para poder generar un diálogo interactivo entre uno y otro. Entonces, el texto mixto principalmente trata sobre A, B, C, D o E. A, D, D. La E. D, E, vamos paso por paso. D, la polémica de castigar o no a los niños ante un comportamiento que no es correcto y las obligaciones que tienen que comprometerse los padres para poder corregirlos. Las consecuencias de la violencia contra los niños por parte de los padres de familia y las sugerencias para evitar el maltrato con el objetivo de mejorar sus conductas. En este caso, si se dan cuenta, aquí, o sea, aquí lo que busca, aquí lo que el texto tiene, o sea, tiene la intención es de poder mejorar, o sea, que los padres, inclusive te das cuenta por la infografía, poder, poder mejorar, poder hacer que los padres corrijan mejor a sus hijos. Y que por eso, por la infografía y por todo eso, es como una sugerencia, y que por ende la respuesta es la E. Todos en el texto, el sinónimo contextual de gobernada es La A. la suficientemente controlada. Palabra hace referencia a que el niño agraviado tenga una conducta violenta y se deje llevar por sus emociones para defenderse frente a un intelecto. Es un intento de maltrato. La actitud agresiva del infante es controlada emocionalmente y no por el raciocinio. 3. De acuerdo con el texto, es inconsistente afirmar que los niños son castigados. A, La C. C. La A, la C. Vamos, A, severamente desarrollan diferentes problemas a nivel mental y social. Es inconsistente. Recuerda que no tiene consistencia. C, físicamente sufren más daño que aquellos maltratados de forma verbal. La B, profe, la B. Uy, 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 uy. Aquí no, o sea, digamos, ejemplarmente sin usar la violencia ostentan cambios positivos en su ser. A ver, primero la A, severamente desarrolla diferentes problemas a nivel mental y social. Eso es lo que se deduce del texto directamente, porque eso es lo que se está diciendo que hay. De ahí, entre la D y la E, y entre la D y la C, físicamente sufren más daño que aquellos maltratados de forma verbal. Y lo cierto es afirmar que los niños que son castigados físicamente sufren más daño que aquellos maltratados de forma verbal. Sí, o sea, porque te estás diciendo que en este caso, pareciera evidente, pero justamente lo que te está diciendo es que los niños castigados suelen, o sea, digamos, en este, en este caso te estoy diciendo que no hay como una, mentalmente no hay una equivalencia específica, así que por ende ese dato está un poco fuera. Ejemplarmente, si usas la violencia, ostentas cambios positivos en su ser. Ejemplarmente, sin usar la violencia, ostentas cambios positivos en su ser. O sea, que no requieres de la violencia, eso se deduce el texto. Pero en el texto mismo te dice que ambos están como equiparados, así que la respuesta es la C. El autor señala que los niños son violentados por cualquiera de sus dos formas,
El físico verbal presenta daños a nivel socioafectivo, mental y conductual. 4. A partir de la información proporcionada en la imagen se desprende que La la D. 4. La E. La E. La D. La E, efectivamente, la imagen muestra que para corregir el conducto de los niños es menester tener relaciones pertinentes para que los resultados sean exitosos. 5. Si un niño muestra una autoestima bien elevada y es totalmente seguro, entonces La B. A. B. la B, efectivamente. Las características que tienen los niños que no han sido maltratados son autoestima alta, plena seguridad y manejo adecuado de sus emociones. La A, los gritos que reciben las otras personas como los tíos no podrán afectarlo. No, o sea, en esto se convierte parte del mismo patrón familiar. Vamos al siguiente texto. Para el siguiente texto, tienen 7 minutos y medio. Eh, Continuamos.
Sonó el timbre. Ahora seguimos con las... ¿Cuál es la idea principal del texto? A, B, C, D o E. La C. La C. TikTok, Sí. TikTok, TikTok. Efectivamente, la C. El texto se centra principalmente en los efectos positivos que tuvo el gobierno salvadoreño de Bukele en combatir la delincuencia en pro de un país más seguro. Esto produjo beneficios económicos y la reducción de homicidios. Dos, en el texto la expresión se ha hundido tiene el significado de... La C. Sí. La C. La C. Efectivamente la C. La frase hace referencia a que en 2023 hubo una reducción considerable de salvadoreños que intentaron ingresar al país norteamericano, puesto que en años anteriores ellos huían por la crisis de seguridad que vivía El Salvador. 3. De acuerdo con el texto, se presenta afirmar que el éxito en la seguridad del país no lleve consecuencias positivas debido a que... La 3. La D. La B. Efectivamente, la B. El autor señala que la lucha contra los delincuentes tuvo como resultado la seguridad de las calles de El Salvador. Esto conllevó consecuencias efectivas. Por ejemplo, los habitantes salvadoreños dejaron de huir. Además, las empresas extranjeras intervienen, en, invierten grandes capitales en el país y esto conlleva el crecimiento económico. 4. Se desprende del texto que las personas que han sido enjuiciadas, recluidas en cárceles legalmente, La E. La E. Ok. efectivamente la E. Al final del texto se señala que hay personas inocentes internadas actualmente en las cárceles de El Salvador, es decir, el organismo judicial encargado de dicha función soslayó procesos pertinentes en sus sentencias. E. 5. Si Bukele nunca hubiera encarcelado a miles de pandilleros en El Salvador, entonces este país... La D. La La A, la D... Vamos poco a poco. Si Bukele nunca La hubiera D. encarcelado la E, la D, me dicen vale, entonces, vamos poco a poco. Si Bukele nunca hubiera encarcelado a miles de pandilleros en El Salvador, entonces este país... A. La mayoría de personas tendrían que ocultarse en sus casas. Parece obvio, pero hay como unas consecuencias que todavía se pierden en el medio. No sé si les parece nada, como para que llegue de eso a lo otro, antes de tener que explicar lo de las pandillas y demás. Mm, am, si vamos con la B, el presidente sucesor sería quien se encargue de ejecutarlo. No podemos saberlo, no tiene sentido. No nos, o sea, digamos, ante una medida que no existe, es suponer demasiado que alguien se vaya a ocupar de ello. Sí, los asesinatos podrían ser juzgados pero exentos de toda culpa. No tiene mucho sentido, o sea, ni siquiera va mucho con el texto. La mayoría la reducción significativa de asesinatos habría sido i- inviable. Ok, ahora vamos la A y la D que tiene más sentido. Las muertes perpetradas por ellos serían fútiles para el Estado. Vamos a revisar como dicen, para un poco saciar la curiosidad que nos referimos con otra palabra.
útil, de poca aprecio o importancia. Los bienes significativos asesinatos habrían, las muertes perpetradas por ellos serían de poco aprecio e importancia para el Estado. No podemos deducirlo. O sea, aunque no les hayan, digamos, aplicado, no podemos deducir que sea de poca importancia. Así que estamos entre la D y la A. Porque también podríamos pensar en antes de ir a la D y la A, podríamos pensar que eventualmente las muertes ayudan a una mafia del Estado también. O sea, un poco queda sin el aire. Y entre la D y la A, la mayoría de personas tendrían que ocultarse en sus casas. Parece obvio. Y la disminución significativa de asesinatos habría sido inevitable. Inevitable no, inviable. ¿Cuál es mucho más cercana? Les pregunto a ustedes. Entre esas dos, ¿cuál les parece que está más relacionada con el antecedente? La D. La D, efectivamente. La D. Vemos que es una respuesta más efectiva. La A, falta algo, unos argumentos, argumentos de por medio. Entonces, la respuesta puede ser tranquilamente la D. Entonces, vamos de el texto se ve que el gobierno a favor tuvo un porcentaje considerable de crímenes, pero los siguientes los asesinatos dejaron de ser acostumados, y esto se refleja en las estadísticas, ya que el país posee una de las tasas de muerte más reducidas en la región occidental. Ahora tengo que preguntar, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, me voy a preguntar, ¿alguno de ustedes tiene problema, o sea, digamos, alguno de ustedes, digamos, a ver, voy a hacer una pregunta general y simplemente pido que, que reaccionen. Aquí al costado de participar hay un botón que dice reacción. Y pongan ahí la reacción esa, me gusta o cualquier reacción en realidad. ¿Alguno de ustedes considera que su nivel de inglés es casi nulo o nulo? O reaccionen con la barra de arriba. Ya. Dos. Ya. ¿Alguno considera que su nivel de inglés es muy básico? Que por ahí pueden leer alguna frase, pero que todavía siente que les falta. Que nadie razonó. ¿Alguno considera que tiene un nivel suficiente de lectura? Dos, por ahí. Bueno, voy a suponer que los demás tienen un nivel o extraordinario o suficiente de lectura. Mm, ya. Bueno, yo igual le dejo un vocabulario, porque yo siempre esa parte, para poder introducirnos a la dinámica del inglés, yo la suelo casi decir completamente en inglés, para facilitar un poco que se llegue al aprendizaje. No suelo repetir el texto en traducido. ¿Podemos hacer esta sección? Podemos, por la clase del día de hoy.
Así que voy a ver, voy a leer el texto en inglés y de ahí voy a proceder a tratar de traducirlo. Literature helps students develop a reading habit, and this habit has a positive impact on the academic studies. Students can enrich their vocabulary by reading literature. They can develop their writing skills by reading literature also. A literary text does not have one meaning only. It often has a surface meaning and an underlying cognitive meaning. In order to understand a literature text fully, a reader has to delve deeper into it. So, a literary text can be impressed in different ways. All this develops the think's capacity of reading. For this reason, they enjoy a greater ability to think and reasons about the words than other people. It is universally admitted that reading literature is delight. It gives readers immense pleasure. Young readers read different kinds of literature words basically for pleasure. Literature can help readers to get rid of bad emotions like anger, heartache, and loss. In that sense, literature helps readers develop positive emotions like love and sympathy for others. So, I repeat in Spanish. La literatura ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de lectura, hábitos de lectura. Estos hábitos tienen un positivo impacto en los estudios académicos. Los estudiantes pueden enriquecer su vocabulario. Los estudiantes pueden estar enriquecidos en su vocabulario leyendo literatura. Ellos pueden desarrollar habilidades de escritura leyendo literatura también. Un texto literario no tiene un solo significado. Y además tiene un significado, además de tener un significado superficial y un significado, digamos, interlineal, connotativo, tiene un significado, bueno, superficial tiene un significado bajo, entre las líneas de los significados connotativos. Digamos, de manera que se pueda entender un texto literario completamente, un lector tiene que desarrollar desarrollar profundidad dentro de estos. Por lo tanto, los textos literarios pueden ser interpretados de distintas maneras. Todos estos desarrollos del pensamiento, de la capacidad de pensamiento en los lectores, por esta razón, ellos se entretienen, ellos disfrutan un gran número, ellos son capaces de un gran número de habilidades de pensamiento y es la razón por la cual the world, en el fondo, the world es, digamos, es la razón sobre el mundo más que de otra gente. En su universidad admite que un lector de literatura esté deleitándose, deleitándose. Esto puede tomar a los lectores
Esto puede dar a los lectores un inmenso placer. Los lectores los lectores jóvenes tienen distintos usualmente los lectores jóvenes leen distintos tipos de trabajos, distintas obras de literatura, básicamente por placer. La literatura puede ayudar a los lectores a descartar emociones malas como la cólera, el dolor y la pérdida. En ese sentido, la literatura ayuda a desarrollar positivas emociones como amor, simpatía por otros. So, what is the main idea? La literatura estimula el placer de los lectores y beneficia la inteligencia de los estudiantes. La literatura beneficia los hábitos académicos de los estudiantes, por ejemplo, en enriquecerse el vocabulario. La literatura beneficia el vocabulario, las habilidades de escritura otros, y otras habilidades intelectuales que los estudiantes necesitan. Los estudiantes a través de la literatura pueden desarrollar su personalidad, valores y hábitos académicos. La literatura desarrolla la, digamos, el intelecto y estimula el placer y promueve la socialización en los lectores. Y la respuesta es La C. la literatura tiene beneficios de escritura y otros intelectuales. No, falta factor importante que tengan en cuenta que es a través de tener placer literario que impulsa a la lectura. Por ende, la respuesta tiene que ver mucho con el estímulo. Por ende, la respuesta es la E. En el primero y el segundo párrafo, viendo eso en inglés, in the first and the second paragraph, it states that literature benefits the intellectual of students. In their paragraph, it is argued that literature provides pleasure to readers in general. Finally, it indicates that literature benefits sociability and readers by promoting sympathy. So, the verb delve connotes, el verbo delve connotes, connota, análisis, crítica, comentarios, inicio, isolation es aislamiento, soledad. Miren, la respuesta es La A. la A, efectivamente, análisis. De acuerdo con el autor, la literatura tiene un significado superficial y un significado conotativo. Más tarde, después, se descubre que a través de esto había un proceso de análisis. 3. Free from the positive development of emotions thanks to reading a literature, we can affirm that. Digo, de un desarrollo positivo de las emociones y gracias a que el lector de literatura se puede afirmar que un escritor de ficción, un escritor de libros de ficción puede también tener amor por todos sus enemigos. El significado literal tiene un poder para generar simpatía. La gente puede sentir molestias a través de quien escribe los libros de ficción. Las personas pueden llegar a enamorarse si ellos admiran al mismo escritor. Solo un estudiante puede consolidar su dolor por leer ficción. La respuesta es la... ¿Cuál creen que es la respuesta?
La respuesta es la Sí. La C me dicen la 3. Y no, la respuesta es la D. Que hablamos también de compartir sentimientos a través de la lectura con otros. Por eso es la D. 4. Cuando una persona tiene una excelente habilidad de escribir, se infiere que La B. La B. efectivamente la literatura, de acuerdo al autor, ayuda al desarrollo de las habilidades de escritura. 5. Si los textos de literatura tienen solo un significado superficial, posiblemente de readers and non-readers, los lectores y no lectores probablemente tengan la misma capacidad de pensar. La literatura quizás no sea una información tan interesante acerca del mundo. Los textos de literatura inevitablemente desaparecerán de las tiendas de libros y de las bibliotecas. Todos los lectores de ficción probablemente ah, obtengan más, digamos, disfrute de sus trabajos. Los periódicos y los revistas quizás tengan exactamente lo mismo como literatura, como textos de literatura y ficción, sean lo mismo como textos de literatura y ficción. Y la respuesta es La A puede ser. la A, efectivamente, la A. En orden de entender la literatura, los textos llenan o llevan a llegar al lector para que éste desarrolle una lectura profunda. Por lo tanto, los textos por lo tanto, un texto de literatura puede interpretarse en diferentes maneras. Todos estos desarrollos de la capacidad de pensamiento de otros lectores. Por esa razón, ellos disfrutan de tener una gran habilidad de pensar y es la razón acerca del mundo, tanto como de las otras personas. Me preguntan los textos aquí, y no tengo traducción, así que hago lo más posible para traducírselos al momento de leer. Bueno, antes de concluir la clase, quiero darles una información, porque eso de inglés va a ser una constante. Hay un texto, ya que es un texto que vemos así fundamental, por ejemplo, aquí, acá. Tienen que, a ver, les voy a ver dónde está. Recompartir. Y vamos a compartir ventanas. A ver, tienen que buscar en Google esto o poner esto de acá. SHTTP, buscan. Y acá tienen que ver cómo se llama esto de acá, pero ratito, ¿cómo era el nombre? Ah, ¿cómo era el nombre? Se me acaba de ir. Mm, ahí está. Essential Grammar in Use. Buscan esto de acá. Essential Grammar in Use. Aquí ven cómo se escribe, si no me equivoco se escribe así. No, está mal. Es que tengo una parte. Estoy con No, acabo de ir.
Pero esto se me da un poco la cabeza. Un segundo. A ver, el nombre es esto de acá, un segundo. Se me da la cabeza. A ver, ¿cómo va esto de acá? Nombres acá, buscamos. Aquí está. Estoy equivocando doblemente. Essential, grammar in use. Essential con doble S, grammar in use. Van acá. Ustedes acá van a ver la versión de Raymond Murphy. Essential grammar in use. Supplementary exercise. Acá se pueden ponerlos acá. O con ejercicios con soluciones. La segunda está, creo que es en mitad español, mitad inglés. Así que pueden ahí. Y acá descargan alguna de estas de acá. Por ejemplo, agarremos esta de acá. Le dan acá, le dan acá, le dan a Get. Esto va a hacer que se descargue. Y van a tener el PDF. Pueden hacer lo mismo de sus celulares. De esta página tienen que escribirla, porque creo que Google digamos, Google ya está en contra de nosotros y ya bloquea esta página que permite facilitar la vida a la gente. Pero si tienen cierto nivel, ustedes pueden buscar otros materiales. El Basic Grammar in Use, por ejemplo. Eso no creo que sea. Por ejemplo, un segundo. Por ejemplo, vamos acá a Basic Grammar in Use. Ven acá, si tiene cierto nivel, buscan esto. Y cierto nivel me refiero a que sean más de básico 5 o más de básico 6. Es un material de aprender, pero es el material más recomendado por los lingüistas. Pueden ir a intermediate. Así es, y no, bueno, no sé, un poco. Es intermediate. Aquí está. Intermediate, grammar in use. Pueden buscar intermediate students. O si ya se consideran capos y posiblemente quieren reforzar, pueden buscar el Advanced Grammar in Use. Porque no está, si esto estaba correcto exactamente así. Advanced. Está. Solamente que este ya no es de Raymond Gano, sino es de Martin Kenwitz. Pero pueden buscarlo. Y alguna opción aquí estará con respuestas y todo esto. Este material les va a ayudar. Olvidar estos materiales nos va a ayudar un montón. Voy a dejar de compartir esta de acá para compartir esta de acá. Y un poco para ver el ventana. Segundo.
Veamos esto. Aquí está, por ejemplo, el material, para que lo vean ustedes. Contenido, lo básico, el verbo to be, presente continuo, presente simple, presente simple, presente continuo y presente simple la diferencia, pasado simple, pasado continuo y pasado simple, pasado presente y pasado simple, presente simple y pasado continuo, presente perfecto, tiempo perfecto, pasado simple y demás, más, futuro, y demás. Y hay ejercicios para que ustedes puedan tranquilamente aprender de manera autodidacta. Sé que esto le va a ser complicado por el tiempo, pero dense algún tiempo para mejorar su inglés, para que puedan, porque eso de acá, 5 puntos, todos son 5 puntos. Ustedes saben que 5 puntos es muchas veces la diferencia entre y no entre. Que darse un tiempo para aprender inglés. Tienen eso, tienen ejercicios por internet, también si quieren. Tienen exámenes en internet para que vean su nivel de inglés. Ya ustedes son chicos más tecnológicos que yo. Así que, eso de ahí, por ejemplo, ustedes tienen celulares y esos celulares no eran como los míos a su edad, que no tenían, eran multimedia, no eran smartphone, pero ya los suyos, muchos de ustedes, esos celulares smartphone, aunque sean de baja gama, pero bajan ahí, se bajan programas como Adobe Reader, como yo, por ejemplo, no uso el Adobe Reader porque no es mi. Yo, por ejemplo, uso ¿cómo se llama esto de acá? Por ejemplo, uso este de acá que es este de acá. Vamos aquí. Yo uso, por ejemplo, el Red Era. Readera. Pero puedo usar también el Adobe Reader para leer el texto, subrayar el texto, completar el texto. O lo copian y se lo trabajan. O si ustedes están cerca de San Marcos, al frente, casi todos los señores lo venden. Así que tienen esa alternativa. Y bueno, conmigo sería todo hasta el día de hoy, siendo la 1:30, siendo ya cerca a la 1:30. Ya las próximas semanas estarán sus profesora. Sabrán quién es. Yo ya de mi parte les opción también que les puede ayudar. Y esperamos 1:30 y yo 1:30 y ya. Sí. Y es la 1:30. Así yo me despido. Buenas tardes y hasta pronto. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego, profesor, profesor. gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.